Seguimos en Gente de Palabra, estamos aquí saliendo en vivo por Radio AMEP hasta las 8 de la noche. Estamos conectados con este programa dedicado al mundo del libro y hoy temática de Malvinas, necesariamente en esta semana, en una semana doble también, ¿no? Porque de alguna manera se interconecta Malvinas y la Semana de la Memoria, encima una semana bastante compleja en la ciudad de Buenos Aires, donde tuvimos el Foro Mundial de Derechos Humanos en ese contexto. Y bueno, y esta semana recordando el 41 aniversario de la Guerra de Malvinas y, como decía, los 190 años de la invasión, de la ocupación de Inglaterra en territorio argentino. Y como les anticipaba al comienzo del programa, tenemos el inmenso agrado de contar al teléfono con Lautaro Androsuk. Él es autor del libro Malvinas Fútbol Club, un libro en el que les contaba, en el que 5 pibes que soñaban jugar al fútbol, jugar en primera, comenzaban su camino con alegrías y con obstáculos de ese ansiado debut, cuando finalmente el gobierno de ese momento, el gobierno de facto, decide entrar en conflicto con Inglaterra por las Islas Malvinas, y estos 5 chicos, junto a otros soldados, patriotas argentinos, tienen que ir a combatir, y esto no solo pone un freno en sus carreras, sino que, por supuesto, les cambia la vida para siempre. Son sobrevivientes de la guerra y continuaron sus historias con el fútbol como denominador común, con carreras diferentes, pero con la pelota como un bastón para seguir su camino. Y allí está Malvinas Fútbol Club, que recorre la vida de estos 5 excombatientes que fueron jugadores de fútbol antes, durante y después del enfrentamiento bélico por las islas. La pelota que muchas veces fue utilizada para tapar atrocidades. Recordemos que muchos argentinos y muchas argentinas fueron inducidos, persuadidos a salir a celebrar ese mundial de fútbol con banderitas argentinas, mientras se utilizaba demagógicamente por esa dictadura sangrienta para ocultar su terrorismo de Estado, ¿no? Para ocultar las salvajadas de las torturas y los secuestros y las desapariciones. A pesar que estábamos armados hasta los dientes, yo pensé que íbamos y volvíamos rápido, que todo se iba a arreglar diplomáticamente, decía Sergio Pantano, entre algunas de las declaraciones. Desde 1982 hasta los 90 quisieron esconder todo abajo de la alfombra. Para muchos éramos los perdedores, dice Gustavo De Luca. Algunos de los comentarios que señala, que reseña este libro, entre ficción y realidad, ¿no? Por supuesto, pero para poder ampliar un poco más la mirada de este libro, tenemos el inmenso agrado de contar con su autor, Lautaro Androsuk, al teléfono de Gente de Palabra. ¿Cómo estás, Lautaro? Te saluda Federico. Federico, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Contento de poder charlar contigo y que nos cuentes acerca de este libro que se ve muy interesante. Les cuento a la audiencia, igual lo pueden ver por el YouTube. Yo lo estoy viendo a través del celular, una tapa inquietante, Malvinas Fútbol Club, con el casco de soldado sobre una pelota, y esta historia trunca de chicos que querían jugar a la pelota y que los agarró la vida, la historia de la Argentina, ni más ni menos. Contanos acerca de este libro. Sí, ahí como bien lo decías, esto pasó con muchos chicos, ya hombres, obviamente, por el paso del tiempo, pero que eran realmente muy chicos. Eran, en este caso, estos 5 estaban al borde de cumplir su sueño, ¿no? De debutar profesionalmente en el fútbol, y fueron llamados. Ellos tienen una particularidad: el libro está separado en antes, durante y después. Ajá. Que es precisamente contar un poco la historia, primero de ellos en particular, de cómo se acercaban al fútbol y todo, cómo les llega el llamado para ir a combatir, qué vivieron en las islas, cómo lo llevaron ese momento, y cómo fue reinsertarse, no solamente en la vida de la sociedad, sino en el fútbol, porque muchos de ellos, los 5, pudieron, con diferentes suertes,
terminar de cumplir de cierta manera el sueño, porque todos terminaron debutando como jugadores profesionales, algunos tuvieron más tiempo de carrera, otros no, pero como que digamos, esa historia trataron de cerrarla, y lo que muchos destacan es que esa idea de tener algo por qué volver y tener una excusa para hacer algo, los ayudó mucho tiempo allá en las islas durante el combate. Claro, claro. Y está trabajado con narrativa, ¿no? ¿Cierto? Hay Sí, un desarrollo ficcional, si se quiere, ¿no? Para darle cierto vuelo literario, pero anclado en la pura realidad. exactamente, o sea, básicamente está tratado de darle una especie de continuidad cronológica, de primero, como bien lo decías, esta narrativa, medio de presentar, por así decirlo, estos personajes que son gente de carne y hueso, que uno podía verlos, que en mi caso me pasó del momento de entrevistarlos, por generacionalmente muchos están cercanos, no sé, por ejemplo, a la edad de mi padre, y era como decir, tratar de imaginar o de ponerse en el lugar de decir que alguien cercano, porque si bien ya estamos hablando de más de 40 años, es mucho para muchas cosas, pero demasiado poco pensar lo cerca que estuvo una guerra entre Argentina e Inglaterra, tan cerca, ¿no? Es en territorio argentino, las Malvinas, pero digo, tan cerca del país en sí, Sí. y fue bastante duro el momento de muchos de ellos a veces recordar historias, sobre todo a mí lo que me sorprendió, lo que les costaba también el después, Ujú. como ellos evidentemente tuvieron que luchar y mucho por volver a reinsertarse en una sociedad que, sobre todo en la década de los 80, por lo que yo también trato de relatar, chequeando, cotejando con medios de la época, hablaba mucho de la guerra al comienzo y después no habló más hasta ya entrado los 90. En los medios no se hablaba, se los escondía, se los trajo casi que por la puerta de atrás, y en algunos casos era como, bueno, la guerra la perdieron ellos son los culpables, cuando eran chicos que la verdad estaban preparados para la vida y no para ir a una guerra. Absolutamente. Ahí recordamos a el genocida Astiz, ¿no? Que fue Exacto. muy astuto para el secuestro de las monjas y fue muy hábil para torturar a civiles y gente inocente, pero un cobarde a la hora de presentar su rendición al momento, apenas habían descargado las tropas inglesas y sin disparar ni siquiera un solo proyectil. Totalmente, y muchos de estos chicos que lo que te decía, de 18, 19, algunos de 20 años, que estaban al frente hasta el último día, muchos de ellos que te decían que habían ido con miedo, obviamente, porque hay que destacar eso, sin ganas de ir a una guerra, porque a veces está esta cosa de el heroísmo y todo eso, que está bien a veces una forma de decirlo, pero no es que estos chicos fueron unos héroes que decidieron ir a defender la soberanía nacional, no, los mandaron y ellos hicieron obviamente lo mejor que pudieron con todo, y lo que sale sobre todo en estas historias, y también porque la ligazón del lado del fútbol era como el fútbol tenía estas dos caras, ¿no? Lo que comentabas un poco antes, de muchas veces bien demonizado por las veces que se lo ha utilizado, ya sea durante el Mundial 78, mismo en el propio año 82, el fútbol argentino nunca se detuvo. Hay un capítulo que habla de eso, qué pasaba en Argentina mientras estaba el conflicto. El campeonato nunca se detuvo, lo único que el fútbol argentino tomó, digamos, o que mostró conciencia, era que cambió el nombre del torneo. El Ujú. torneo se llamaba el Torneo Nacional y pasó a llamarse Torneo Soberanía Nacional, y nada más, nada más. En las tribunas sí, las expresiones populares, eso está remarcado en el libro, de banderas, de hinchas, canciones, no de las conocidas ahora, bueno, que ha vuelto a pasar con el último mundial, de esta cosa del recordatorio de de Malvinas, sino eran más desde otro lado. Recordemos también, obviamente, épocas de dictadura militar, de mucha represión. Por ejemplo, para citar un caso, por aquellos años hay un hecho paradigmático que es la hinchada de Nueva Chicago, de Mataderos, que gran parte de esa hinchada terminan presos porque en el medio de la tribuna empezaron a cantar la marcha peronista. Así estaban las cosas también en los estadios, y así también se vivía la represión de expresarse
casi que en cualquier lado, ¿no? Ujú, ujú. Lautaro, y en cuanto a autor, contame un poco cómo fue el acercamiento a la temática. Por supuesto que Malvinas está grabado en el corazón de nuestro país, ¿no? Y siempre está presente, pero ¿cómo fue ese acercamiento? ¿Cómo fue que te dedicaste a hacer este libro? Mira, a mí lo que me pasó era que yo, sinceramente, si bien siempre estoy cercano a lo que es el trabajo con el tema del mundo del deporte, del fútbol en sí, me pasaba de que siempre soy bastante crítico con esos años de lo que pasaba en el fútbol argentino, esto que te decía de que es siempre esta cosa del show debe continuar y no pasaba nada. Me pasó de escuchar una entrevista de uno de ellos, que está en el libro de Sergio Pantano, que él hablaba, decía, sí, es verdad todas esas cosas que se pueden decir del fútbol, pero él decía, para mí el fútbol fue, primero, un motivo por el cual seguir vivo allá, porque cuando ya sentías de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me va a pasar? Estoy en una guerra, tratar de pensar, decir, no, yo tengo que volver y tengo que volver bien porque algo me está esperando. Muchos de estos chicos, que ellos mismos lo cuentan, compañeros en ese momento en las islas, decían, yo no sé, ahora cuando vuelva qué va a pasar. Es algo muy, muy cruel, pero ellos lo comentaban de que hablaban en el regreso, que muchos compañeros de ellos que no tenían nada que hacer, no conseguían trabajo. Está esta cosa de que eran señalados por ser el que volvió de la guerra, que por detrás se hable, no, este no volvió bien, este mejor no lo contrate. Era muy difícil reinsertarse, no solamente en reconocimiento, sino hasta en lo laboral. Y ellos tuvieron la suerte de que, como te decía antes, con suertes dispares, obviamente, pero que todos pudieron de alguna manera continuar y de cierta manera cumplir su sueño, con diferencias, ¿no? Hay casos particulares, como el de Gustavo de Luca, que él estaba en las inferiores de River, y River no lo esperó, digamos, por así decirlo, dejó que se venza su contrato, él queda libre, termina yendo a jugar a All Boys, a Nueva Chicago, terminó yendo a jugar en el ascenso argentino, y paradójicamente su mejor momento en su carrera fue en Chile, en Colo-Colo, el equipo tal vez más popular de Chile, un país marcado, muchas veces señalado por la complicidad que hay que destacar, que es del gobierno y no del pueblo chileno en la guerra de Malvinas. Sí. Y él lo contaba de que sí, obviamente le ha pasado que a una tribuna, en una cancha de Chile, lo recriminen, le digan algo, le machaquen con algo, busquen sacarlo de eje, por así decirlo, diciéndole algo. Pero está bueno también como él cuenta que esa digamos, cierta herida, digamos, con el pueblo chileno la cerró por toda la gente que conoció allá y de darse cuenta de esto, digamos, que era una decisión de un gobierno, no de un pueblo. Él ha formado una familia con una mujer chilena, tuvo los hijos, ahora está viviendo en Argentina, pero, digamos, tuvo esa manera de cerrar una cierta historia que realmente, digamos, para todos ellos fue bastante fuerte, pero que al día de hoy reconocen todo lo malo que ha tenido el fútbol muchas veces, sobre todo en esos años, pero que en sus casos particulares realmente los ayudó. Lautaro, ¿cómo podemos conseguir Malvinas Fútbol Club? Se puede conseguir de manera digital en librofutbol.com, es digital en el sentido que lo pueden comprar ahí por internet, tiene envíos a todas partes del mundo, y para los que están por Capital, ahí en la librería precisamente de la editorial, que queda ahí por Avenida Libertador, a una cuadra del Estadio de Obras Sanitarias, se puede también conseguir. Bien, Lautaro, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, esperamos pronto leer este libro. Bueno, muchísimas gracias y gracias por el tiempo. Un fuerte abrazo, estábamos conversando con Lautaro Androsuk, autor del libro Malvinas Fútbol Club, este libro que nos propone su autor. Él es oriundo de Valentín Alsina, es periodista, socio e hincha de Independiente, trabajó en medios partidarios, colaboró en el diario Perfil, el diario La Nación, las revistas Noticias, Hombre y Playboy. Actualmente trabaja en Editorial Perfil e Infierno Rojo. Con anterioridad también trabajó en Teis Sport
hizo televisión en Deport TV y radio en FM Cultura, FM La Boca y Arroba. Y nos trae este libro sumamente interesante, sumamente rico para entrar en la historia de nuestro país, en nuestra historia, en nuestra memoria reciente a través de la literatura, como es esta propuesta de Malvinas Fútbol Club.